e investigación en filosofía medieval. Está dedicado a docentes y a investigadores, pero también a alumnos, si quieren participar, porque también a veces escuchar a los jóvenes, a los alumnos, sus inquietudes, es algo que también nos ayuda. Esta idea, tengo que reconocerlo, de la continuidad, es de Susana Violante, que siempre insiste en que este es un punto que no se puede soslayar, y así haya pocos o muchos, siempre es interesante saber qué es lo que se está opinando, qué nuevas cosas se están haciendo, qué dificultades hay. Yo quiero abrir el debate de la experiencia de cada uno, pero antes quiero decir algo, invitarlos a todos a que cada uno que es profesor se sume y convide a profesores de filosofía medieval que conozca, para que nos manden información sobre las cátedras de filosofía medieval que en Latinoamérica. Nosotros tenemos muchos miembros, tenemos cerca de 60 miembros, todos de alguna manera están vinculados a las universidades, es obvio, o a institutos de investigación, y sin embargo no tenemos un mapeo de las cátedras, de sus programas, de la bibliografía, qué bibliografía recomiendan o leen o analizan algo de lo que hacemos nosotros en nuestra propia, en nuestra propia región. Ayer yo hablaba del criollismo filosófico, ¿no? En la reunión con Langón, con Yamandú, con Viscardi, con Nicolás y con otros profesores, porque también depende de nosotros nuestra visibilidad. Y en esto tengo que reconocer una labor muy interesante que ha hecho Laura Corso, porque Laura Corso en su curso siempre promovía la lectura de obras de colegas. Y esto me parece algo muy importante para nuestra visibilidad y también para nuestra formación de un grupo, ¿no? De un grupo de medievalistas latinoamericanos, que también tengamos la posibilidad de mostrar cuáles son nuestros temas de interés, que no necesariamente son los mismos en todos lados, pero por ejemplo en América hay un interés bastante sostenido por el tema de las mujeres medievales, que también se da en las españolas, pero no en otras partes. Por ejemplo, nos interesan problemas de pensadores que se han ocupado, como es el caso que hoy hemos escuchado, una muy buena ponencia sobre José de Acosta, pero en general sobre el problema indígena, un tema que en Uruguay también ha interesado precisamente por el exterminio de los charrúas, una etnia que prácticamente ha desaparecido eh, por tal vez su incapacidad de diálogo con los conquistadores. No, es una cosa que los uruguayos siempre, nos decía una vez un uruguayo, soslayamos a veces, nos decía un uruguayo. Uno que era descendiente de charrúa, pero de octava generación, ¿no? Pero sentía que era importante ese rescate. Entonces, los invito a que manden la información para este dossier, y realmente tenía muy poco como para dar un informe en este coloquio, pero seguramente en algún otro coloquio nacional, esperemos que Susana se anime a realizar el año que viene un coloquio argentino, por ejemplo, aunque sea pequeño, digamos, para esta misma época del año, que podamos adelantar algunos de los temas del Congreso que tenemos que tener el año que viene y que tenemos que pensar en su sede, y yo creo que hay que pensarlo como otros años,
para septiembre-octubre, por dejar, digamos, que esté avanzado el año, que la gente pueda ir participando con más tranquilidad. Bien, entonces dicho esto, eh, me parece que podemos abrir el diálogo. Y te escuchamos, Susana, porque siempre tenés algo nuevo e interesante que decir. Bueno, voy a continuar con esto que vos estabas comentando. Y yo soy, por parte de padre, soy séptima generación de Argentina y parece que hubo un Violante, un cacique Ranquel. Así que en mi sangre algo, algún restito de esto hay. Y siempre hablábamos, bueno, yo ahora ya estoy jubilada, pero siempre hablábamos en filosofía medieval que tendría que tener una duración mayor y no se puede omitir lo que pasó en América, al menos, como hemos dicho en alguna otra oportunidad, nombrarlo. La Edad Media, los siglos que corresponden a la Edad Media, y como decía hoy también Julio César Cárdenas, involucran mucho, y en ese mucho involucran también a los aztecas, los mayas, los incas, y algo que ha pasado acá, pero que por ahí nosotros en esta zona geográfica no tenemos demasiados componentes como para hacer esos análisis, porque los miembros de estos grupos que vivieron en Argentina, la mayoría eran nómades, entonces no han tenido eh, demasiadas cosas ni escritas ni arquitectónicas, ¿no? Pero bueno, eso no quita que no podamos hacer un análisis. Y sí incorporábamos yo daba clases de medieval y de moderna, y entonces en ese interín incorporábamos algunas cuestiones de los libros de Celina sobre la enseñanza de la filosofía en las primeras universidades de América hispana, de América Latina. Esas obras de Celina las hemos incorporado algunas de esas cuestiones. Yo lo que tengo así como novedad, bueno, es seguir ya jubilada, entonces sí comentar un poco lo que hacíamos en la cátedra para tratar de abordar la mayor cantidad de autores posibles, y esto que se comentaba hoy, ¿no? O sea, la necesidad de trabajar con las fuentes. Nosotros teníamos mucha bibliografía que la tengo digitalizada y que siempre la ofrezco para quien la pida, porque eran más de 100 títulos, perdón, digitalizados para que con los estudiantes poder abordar la mayor cantidad de temas posibles. Trabajábamos, ya digo, directamente sí con traducciones, otras veces con ediciones bilingües, pero cuando deja de ser obligatorio el estudio del latín y del griego en la carrera de filosofía, se dificulta bastante seguir, ¿no? Con el texto bilingüe. Antes sí lo trabajábamos varios textos, pero ahora lamentablemente no. Entonces, en la revisión de los planes de estudio habría que analizar esto, la necesidad del griego y del latín para la capacitación, la especialización de los estudiantes en filosofía. Y otra de las cuestiones que hacíamos era repartirnos los temas para tratar de abordar. Teníamos 8 horas, eh, perdón, 9 horas, 5 titulares y 3 para los trabajos prácticos. Entonces yo me hacía cargo de 3 horas como titular, y las otras 2 horas hacíamos una especie de seminario con aquellos temas que les interesaban a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo,
para tratar de llegar a autores como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, a los que nunca nos acercábamos, y empezar con la llegada de los judíos de la diáspora y de Palestina. Por lo tanto, la cátedra era bastante amplia. Y lo que hacíamos, vuelvo a reiterar, era trabajar con autores y tratar de ser nosotros los hermeneutas. Y después, si hacía falta, bueno, algún autor que trabajara, algún estudio sobre el o la autora tratada. Yo debo decir, no, sin un poco de vergüenza, no quiero que suene como falta modestia, pero nosotros incorporamos en el año 2012 ya con Paula, cuando trabajamos con Paula Pico Estrada, y después cuando yo quedé a cargo de la titularidad, que concursé la asignatura, ya ahí habíamos incorporado a las mujeres medievales y también cuestiones de iconografía medieval, cómo se expresaban estos medievales en las construcciones, en las catedrales, que era un canecillo, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué expresaban ellos y en esas pinturas, en esos murales en las iglesias? Y otra de las cuestiones que hicimos también diferente fue que no tomábamos exámenes parciales porque la asignatura se aprobaba con un examen final de modo tradicional, sino que para la primera evaluación, para ver si se comprendía, porque lo que intentábamos era que fuera un espacio donde se gestara el saber, donde se gestara el conocimiento. Entonces llevábamos papeles con frases o preguntas de lo que habíamos estado tratando y cada uno agarraba uno y eso lo intentaba responder. Y en el segundo parcial, al finalizar el año, esto era lo más atrayente, porque hacíamos una mesa redonda donde cada estudiante tenía que presentar en 10 minutos 15 como súper, era un mini congreso, un tema que le hubiese interesado, pero que no hubiese sido tratado durante la cursada, ni por la titular, ni por los ayudantes, ni por el profesor adjunto. Y esto era muy enriquecedor, porque los estudiantes buscaban cosas increíbles, traían sus aportes, porque era imposible, obviamente ya sabemos lo extenso del periodo, y según la cantidad de estudiantes que teníamos, podíamos llegar a estar 2 o llegamos a estar 3 días. No todo el día, obviamente, y con unos trabajos muy, muy interesantes, donde los propios compañeros se preguntaban entre sí, ¿no? Y eso era definitorio para que les habilitara a rendir el examen final. Entonces, es muy interesante desde mi punto de vista esta conjunción entre investigación y aprendizaje, porque uno aprende a medida que lee, que busca y que tiene que exponer. Y en esa exposición de aquello que había entendido, que había comprendido, y poderse dar cuenta que la historia de la filosofía la tenemos que dividir porque es extensísima, pero que esa división hasta qué punto es tal, ¿no? Todo lo que los medievales reinterpretaron del pensamiento antiguo que sirvió para pensar en un periodo que se llama modernidad, ¿no? Y que ese medioevo no le pertenece a un grupo a un pensamiento estanco, sino a un grupo muy amplio en todo sentido, desde lo religioso, lo social, lo político, lo económico, en todo sentido y que merece ser revisitado.
Por eso en un artículo, bueno, una vez anterior yo decía como está este video de María Jimeno que se llama Queridas Viejas acerca de la historia del arte. Nosotros tendríamos que hacer algo parecido con los manuales de historia de la filosofía, ¿no? Ir incorporando lo que falta en ellos. No podemos abarcar todo, pero sí al menos decir que faltan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de no solo de las mujeres, de la comprensión de la sexualidad, porque hoy inclusive se hablaba de medicina, eh, y hubo mujeres médicas, y no sé si en todas las religiones, en el ámbito judío, yo no me acuerdo, Nicolás, vos me podés corregir en esto, pero musulmana sí ha habido alguna en la Córdoba califal. Bueno, esto es un poco para dialogar, ¿no? Hablé Claro. mucho. No, bueno, sí. Muchas gracias, Susana, como de costumbre, siempre con ideas interesantes. Tu experiencia en la cátedra a lo largo de varios años y con un grupo grande es muy importante. Vamos a escuchar alguna otra experiencia. Sería interesante que Nicolás nos contara algo de lo que se vive en Uruguay, porque en general casi siempre participan argentinos. Aquí ha participado Beatriz Reyes Oribe también, pero sería interesante ver un poco qué es lo que se hace en otros países, ¿no? Bueno, yo puedo contar algo de lo que en estos años he ido trabajando, generalmente basándome también en una línea, aunque puedo dar más de una, de tradicional de exposición de los cursos de historia de la filosofía medieval. Eh, Acá entre los asistentes hay algunos alumnos y alumnas, no todos, pero hay algunos, y bueno, que están este año cursando conmigo, que han cursado en otros años, en el IPA o en Facultad de Humanidades. Y bueno, una de las cosas, arranco por una dificultad que ahora se empezó a dar desde el año pasado con un cambio de plan en formación docente y que tiene que ver con esto de la dificultad que decía Susana, ¿no? Primero, de que sería una ilusión abarcar todo lo ideas importantes, corrientes fundamentales del pensamiento medieval que abarca, si se quiere, más de esos 10 siglos clásicos, ya sea por antecedentes o por influencias posteriores, eh, y que también, como decía bien Susana, hay un canon establecido de filósofos principales y particularmente filósofos varones, y ahora hablo un poquito también del tema de las mujeres pensadoras en general, en la Edad Media. Pero una dificultad es la unificación de la historia de la filosofía antigua y medieval en formación docente, que tal vez en otros lugares sea así o ha sido así, pero bueno, en este caso, en tiempos nuevos, lo veo como un retroceso, porque va en contra de la especificidad del docente y del docente investigador que va a tratar sobre cuestiones que puede conocer algo sobre filosofía antigua y tiene conocimientos, pero Sí, la dedicación necesariamente apunta hacia otro lado, ¿no? Hay gente que está preparada en lo que es el pensamiento antiguo, la filosofía antigua, y otros más preparados en filosofía medieval. Si pensamos simplemente en la cantidad de siglos que abarca, ya queda clarísimo. Pero bueno, tal vez tiene que ver con, es algo que tenemos que estar remando continuamente, no solamente con la visión popular general con respecto a lo que es la Edad Media y el valor de ella, sino también a veces con las autoridades, los objetivos y fines que se proponen las políticas educativas, valorando, inclusive dentro de la filosofía, digo, sin desmerecer otros,
otras áreas, inclusive de la historia de la filosofía, pero desmereciendo la filosofía medieval y agrupándola con la filosofía antigua. Bueno, eh, eso por un lado, pero bueno, uno intenta, capaz que después mis alumnos o exalumnos pueden decir algo ahí, poner algo en el chat, eh, dar un pantallazo lo mejor posible de lo que es la filosofía medieval. Generalmente lo que desarrolla el recurso es en orden cronológico, lo que también tiene sus problemáticas, pero me parece que es mucho más beneficioso en lo que tiene que ver con ordenar los momentos, los contextos, la conexión entre la historia general y dentro de ello la historia política, que a mí me gusta mucho hacer referencia también, la historia cultural, y más concretamente la historia de la filosofía, ¿no? Como que están íntimamente conectados y no hay que olvidarse de eso. La historia, y particularmente la historia de la filosofía, es fundamental. En algún año he intentado, o sea, no ha sido... Perdón, Nicolás, ¿puedo Sí, hacer una acotación y ya te dejo? sí, Vos sabés que nosotros, bueno, yo invitaba en algún momento de la cursada a un profesor de historia medieval. ¿Por qué? Porque esto que vos estabas diciendo era para justamente fortalecer eso. claro. Porque hay una parte de la historia que a veces a nosotros se nos escapa. Y entonces el pensamiento y el acontecimiento, cómo van juntos y ligados. Perdón, era Sí, no, no, ese no. paréntesis. Es importante eso. A veces, por lo menos en la currícula de filosofía, acá en formación docente y en la facultad también, pasa con bueno, la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. Cosa que también ahora en formación docente se ha desdibujado un poco con el nuevo plan. Algo que también uno reclamaría es, en lo que tiene que ver con la estética filosófica, en filosofía la presencia de una historia del arte, ¿no? En más de un año. Entonces, en términos generales también, sí, la historia es fundamental, pero bueno, es un recurso, puede ser lo que vos planteás, Susana, y lo otro siempre tener en cuenta, más allá de la filosofía, conocimientos del periodo que se esté tratando, de la cultura, del arte en general, de la religión o las religiones y la historia política también, ¿no? Y la historia social también, que ahora ahora se trabaja mucho más. No, y en otros años he intentado armar el programa en base a problemas, que también tiene su buena intención, me parece que está bueno, como agrupar bajo un problema diversas concepciones, pero le quita esa visión más histórica, ¿no? Si se quiere, hasta cronológica. Eh, bueno, con respecto a lo que es, para terminar ahora esta primera parte, con lo que tiene que ver con el programa, y decía Susana también, el poder ir introduciendo de a poco personalidades, formas de pensamiento que han estado excluidos hasta este momento, que para eso necesariamente hay que amplificar, ampliar, discutir, que lo hemos hecho en algunas reuniones con Susana, la Comisión de Pensamiento Femenino Medieval, eh, el concepto de filosofía, por supuesto de filosofía medieval, lo filosófico en diversas formas de pensamiento o de expresión, místico, espiritual, médico, poético, no queda restringido, no para poder incluir mujeres simplemente pensadoras, No, sino porque es necesario también muchas veces volver sobre la discusión eh, de si entendemos la filosofía en el sentido clásico que viene de los griegos, de la antigüedad, eh, o no, y de qué manera la resignificamos, sobre todo pensando en un sentido histórico y no anacrónico cuando hablamos de filosofía, justamente en la Edad Media, filosofía en la modernidad, filosofía ahora, en el siglo XXI, qué podemos entender por filosofía en el siglo XXI también, cuáles son los fines, los objetivos,
formas de expresión, de transmisión. Y bueno, lo que tiene que ver con la Edad Media, creo que eso también permite incorporar justamente o los llamados filósofos o teólogos secundarios o terciarios dentro de ese canon, y también las mujeres medievales. Sí, efectivamente, es interesante, importante lo que estás diciendo. Yo quería apuntar, a- supongo que habrá algún otro que quiera participar, pero quería apuntar algo que no es una experiencia mía personal, por suerte, pero sí es una experiencia que veo en otros casos, y que hay una cierta tendencia, es decir, hay una cierta carencia de profesores preparados para asumir como titulares, un currículum, unos antecedentes importantes, cuando de pronto se produce una vacante en una cátedra y asumir la titularidad. Muchas veces no hay suficientes personas, y esto ha motivado una práctica que me parece mal, que es que personas que se han dedicado a otras ramas, epistemología, lógica, antropología, y han estudiado uno o dos autores medievales que conocen bien, pero desde esa perspectiva disciplinar, se presentan y suelen ganar, porque en nuestros sistemas de evaluación son muy estadísticos, son muy cuantitativos. Entonces si uno tiene tal cantidad de publicaciones en revistas con el referato, eso tiene un puntaje. De modo que muchas veces quedan descartadas personas que tienen un auténtico sentido del medievalismo, que es una época y no es uno, dos o tres o cuatro autores importantes. Y no estoy hablando del caso de Tomás de Aquino, eh, que es un caso muy especial y que por supuesto hay muchos que solo sabiendo Tomás de Aquino consideran que pueden ser profesores de filosofía medieval, porque tiene la ventaja de que autores como Tomás de Aquino, que tienen una producción muy amplia, obliga a un especialista a transitar otros autores, otros temas, etc. Pero me refiero a algunos casos muy concretos y voy a mencionar uno, solamente el caso, nada más. Una persona que se ha dedicado a la epistemología, diríamos a la teoría del conocimiento, y que ha leído muy bien Occam desde esta perspectiva. Entonces se produce una vacante y gana la titularidad de la filosofía medieval, porque otros que podrían haberse presentado en la misma situación, por ejemplo, un profesor de lógica que también haya estudiado Occam, o un profesor de antropología que haya estudiado, no sé, Tomás de Aquino o Escoto. Sin embargo, con más criterio de selectividad no lo hicieron, y esta persona es profesor titular de filosofía medieval, pero no sabe filosofía medieval, no maneja autores. Entonces, ante esa situación, resuelve y lo dice y lo escribe en su proyecto de programa, que va a hacer pivotar toda la filosofía medieval alrededor de Occam. Yo tengo una gran admiración por Occam, he estudiado a Occam, tengo una tesis sobre Occam, pero me parece una auténtica barbaridad. Eh, Sin embargo, esto está sucediendo. Y yo creo que esto se debe a que por parte de las autoridades de las facultades, que ya tienen varias carreras y entonces la carrera de filosofía es una de las tantas, y bueno, imponen a jurados que tampoco entienden mucho, es una obligación, me parece, de parte de los que hacemos historias de la filosofía, el ubicar. Es lo mismo que si alguien que va a dar filosofía moderna
dijera, bueno, yo me he especializado en Hume, Mm, entonces voy a hacer pivotar toda la filosofía moderna en Hume. Es una barbaridad. Ni siquiera podría ser a través de Kant o a través de Hegel, que tiene la ventaja de que como ya eh, escribieron pasada la mitad de la filosofía moderna, de la época moderna, tienen una tradición que hay que conocer. Pero quiero decir, hay errores de este tipo que me parece que se producen porque hay una laguna en la representación de los medievalistas o en general digo las historias de la filosofía, porque en algunos lugares se da antigua y medieval junta y moderna y contemporánea junta. Bueno, son situaciones que dependen del currículum, del plan de estudios, etcétera. Lo importante es que se tenga en cuenta esa dimensión histórica, esa relación de tiempos, del antes y el después en un desarrollo de la filosofía. Y eso lo da precisamente la historia de la filosofía, y por eso están puestas. Porque la filosofía tiene una historia, tiene una tradición, no es que podamos prescindir y tenemos que entender a Kant en su contexto, a Hume en su contexto, a Locke en su contexto, a Tomás de Aquino en su contexto. Y si no hacemos así, entonces estamos perdiendo un 50% de la comprensión de lo que es la tradición filosófica. Y después, bueno, como se comentaba en la jornada de ayer, no nos quejemos de que los analíticos digan, bueno, esa filosofía no sirve porque si hemos abandonado algo que es tan importante como la dimensión de la temporalidad y de la historicidad, bueno, no nos quejemos de que no se entiende el problema filosófico. Esto lo quería comentar porque sí, veo que es un peligro que estamos viviendo y me parece que depende de nosotros, del colectivo, el exigir la presencia de consejeros o de miembros de comisiones que arman programas, que arman los planes, que arman las cátedras o la división de cátedras, los concursos docentes, me parece muy importante. Bueno, quería decir y, eso simplemente. Y supongo y que habrá alguien más que quiera participar, ¿no? sí, A ver, y todavía además, tenemos algo tiempo. muy breve, Celina, en relación con esto que estabas comentando, porque es cierto y lo que está pasando con los concursos, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Eh, eh, pero incorporando esto que vos decías recién, que me parece sumamente importante. Muchos de nosotros y nosotras hemos hecho, ¿no?, nuestras tesis doctorales, nos hemos enamorado, las hemos odiado, nos ha pasado de todo, pero también es cierto que hay muchas personas, o algunas, no sé, no puedo decir cuántas, que se quedan en esos temas, y es eso también lo que trabajan en las cátedras. Y entonces viene a colación de lo que estabas diciendo y no abordan otros temas que son fundamentales y hasta a veces, en algunos casos muy puntuales, los ignoran a otros pensadores y pensadoras. Entonces ahí también tenemos un problema con las cátedras de medieval, porque en lugar de abrirse, se cierra. Ya sabemos que no podemos abordar toda la temática, pero sí es importante que se pueda hablar de esa amplitud y no cerrarla. Y otra cosilla, acá ya me callo, que tiene que ver con algo que decía Nicolás, también en relación con qué es esto de filosofía. Se ha criticado mucho la escolástica, pero a mí me parece que como filósofos, sea el periodo que sea al que nos dediquemos, desde antigua a contemporánea, hemos olvidado unos principios para mí fundamentales de la escolástica, como es la lectio, la quaestio y la disputatio. Es como que eso ya no existiera, ¿no? Y no se generan esos espacios de lectio, quaestio y disputatio, que para mí revitalizaría a la filosofía porque haría que nosotros sabemos de Antigua porque está ahí unido, ¿no? También tenemos que ir para los distintos tiempos y espacios. Gracias. Bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que
todavía a pesar de que hay ha corrido mucha agua bajo el puente, hay mucho interés y mucha trayectoria en los docentes ahora en la formación específica de docente, hay cursos, hay maestrías especiales, etcétera, sobre la cuestión de las metodologías. Creo que, sin embargo, realmente falta mucho. Y falta mucho porque me parece, y es algo que también pongo a consideración, que precisamente el crecimiento de las problemáticas de nuestro siglo y de nuestra época, que ha sumado a, a las anteriores, en estos momentos la inteligencia artificial, que va a traer, es decir, antes se hablaba de la robótica, pero la robótica no tenía la problemática epistemológica que está mostrando el tema de la inteligencia artificial, además con su crecimiento exponencial. Ahora uno abre cualquier diario, cualquier noticia, el celular o lo que sea. ¿Cuál es la ciudad más interesante para pasar este fin de semana conforme a la inteligencia artificial? Y yo me temo que hay muchas personas que van a leer qué es lo que dice la inteligencia artificial en lugar de decir a dónde tengo ganas de ir yo. Totalmente. Sí. Ya era problemático decir a dónde quiero ir yo según lo que diga la gente, la mayoría, lo que sea no sé si es más problemático. No sé, no sé si es más problemático. porque no es muy personal, pero ya con eso sí es. Yo no sé si a nivel individual es más problemático. Supongamos que yo diga, yo tengo ganas, no sé, de ir a pescar, porque me gusta la pesca. Y tengo un fin de semana largo. Bueno, ¿qué tengo? Chascomús, tengo esto, tengo lo otro. Voy a ir a un lugar que tenga, no sé, un riacho para ver si pesco, aunque sea una mojarrita. Bueno, yo tengo ganas de, no sé, de comer asado campero. Pues voy a un pueblo que yo me fije y que tenga restaurantes que hacen asado con cuero, por ejemplo. A mí me parece que también la inteligencia artificial nos evita el problema de pensar, pero yo creo que sobre todo evita el problema de las discusiones. Porque si en una familia son 4 o 5 y uno quiere ir a un lado, otro lado, otro se quiere quedar en casa y el otro quiere ir al club, lo más posible es que cada uno tenga un criterio de cómo lo pasaría mejor y eso se aplana diciendo, bueno, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que nos conviene más. O sea, me parece que el peligro no está tanto en los aspectos, diríamos, cognitivos, porque cuanto más fácil nos sea conocer algo mejor, yo ahí no le veo problemática, sino en los aspectos de la inteligencia emocional, o sea, de nuestras decisiones racionales. Y yo creo que estos problemas generan a su vez problemas históricos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la historia de quiénes fueron los primeros que hablaron de la posibilidad de que el cálculo, y ya eso hay algo medieval también, ¿no? Y antiguo, ¿no? El cálculo, solucionar a por eso lo sabían los militares, por ejemplo, ¿no? Los militares ya de la época del Imperio Romano. De modo que nos suscita una problemática, pero no una problemática meramente histórica, como buscar antecedentes, sino también una problemática epistemológica, entonces se nos complica cada vez más. Y yo creo que eso hace justamente que cada vez sea más difícil la preparación de un profesor de historia de la filosofía. Porque la filosofía ha crecido en cantidad de problemas, de pseudo soluciones, soluciones que convendría poner bajo la lupa de la crítica, y no sé si realmente hay una conciencia de la importancia de eso. Otro de los temas es el tema de la política, ¿no es cierto? A ver, sin entrar en ninguna cuestión ideológica, ni mucho menos. De pronto se produce un cambio, digamos que un país que había votado siempre, digamos, políticas de centro, se vuelca radicalmente hacia la izquierda, caso de Colombia, por ejemplo, o caso de México. Genera un cimbronazo
una necesidad de estudiar un poco qué es esa nueva izquierda, etcétera, pero muy ligado a cuestiones ideológicas que a veces empantanan una consideración, pero se pone de moda. Entonces las universidades van ahí, dan subsidios, etcétera, para hacer investigaciones sobre esto que están sesgadas por una ansiedad social que es muy, muy respetable, pero que no deja de ser algo que requeriría más parsimonia. A la inversa, después resulta que hay dos o tres, un país donde de pronto aparece una derecha populista fortísima, anticomunista, etcétera, el caso de Brasil, con el gobierno anterior, y se genera entonces los nacionalismos. Vamos a estudiar ahora qué es lo que pasa con los nacionalismos y entonces hay un crecimiento artificial del problema para el cual la gente no está suficientemente preparada porque nunca se ocupó de eso o se ocupó relativamente. O de pronto hay una especie de, como nos está pasando acá, una especie de resurgimiento del liberalismo y ahora está de moda el liberalismo. En la Fundación FEPAI hemos tenido que hacer un simposio sobre liberalismo porque lo pedía la gente, es decir, el liberalismo se ha transformado en una problemática, cosa que no pasaba el año pasado o hace 2 años. Entonces, la filosofía está sometida a estos vaivenes y no siempre estamos preparados para eso. Y las historias de la filosofía asumen eso, lo absorben de una manera, yo diría, natural, normal, porque por eso son históricas, y ahí está justamente el peligro del desenfoque, ¿no? Y de terminar diciendo trivialidades o errores directamente históricos por falta de suficiente conocimiento. Me parece que es un tema que también merece ser considerado. Pero bueno, cierro aquí y pregunto, debe haber alguien Hay, más que quiera decir algo de todos los que están conectados, ¿no? hay personas que han escrito, El comentario acá sí, del chat de sí, asistentes. No, Laura Chiribao, que es alumna del IPA, que me tiene como profe en Antigua y Medieval, dice, confirma eso, que es muy compleja la unificación de Antigua y Medieval, queda mucho por conocer y capacitar. Esto influye más en nuestras capacitaciones personales para fortalecer esos conocimientos, ¿no? Y bueno, agradece por conocer más a partir del coloquio también, y que es lo que habíamos hablado, ¿no? Que por supuesto en otras áreas y otras historias de la filosofía, pero con medieval me parece que es fundamental, sobre todo acá en Uruguay, transmitir algo más de lo que se conoce y lo que hoy hablaba de eso que tenemos que remar, ¿no? Más allá de los planes y cambios de programas, etcétera, institucionales, la visión que se tiene sobre un periodo importantísimo, no solo por la extensión en el tiempo, sino importantísimo, que yo mismo lo he ido descubriendo y se sigue descubriendo y hay tanto por conocer, y que creo que parecería desde afuera que puede ser como una suerte de obsesión, pero yo creo que también en relación a lo que decía Susana, eh, eh, pero no, lo decía Celina también si alguien sabe de Tomás o de Occam, que a veces sea elegido por su conocimiento específico para dar historia de la filosofía medieval, pero me parece que otra cosa es creo que termina siendo como un amor raro hacia el medioevo y el pensamiento medieval, ¿no? Que uno cada vez desea conocer más y a veces no es la mejor manera, pero incorporar eso a los cursos sí, cuando ahí nos enfrentamos con ese problema de la gran cantidad de contenidos y de pensadores que tenemos para introducir. Bueno, porque nos gusta también y queremos transmitirlo. Está, más allá de la parte de investigador o investigadora, está esa vocación docente también que y existe. sí, sí, Este, Bien. a ver. tal cual. Bueno, Y sí,
Y no, y la necesidad de esto que decía también esta persona, que ahora ay, se me fue el nombre, perdón, la necesidad de Laura, la necesidad de lo personal, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas, ese deseo, porque también esto lo hemos hablado nosotros tres en otras oportunidades, y la necesidad de esta incorporación de otros pensadores. Yo siempre decía en las clases, la patrología latina está llena de autores sin traducir, ¿no? Y autoras sin traducir. Y entonces es importante porque, como decías vos también, Nicolás, antes, no hay autores, yo desde mi punto de vista, ¿no? Considero que no hay autores de primera o de segunda. Algunos de segunda posibilitaron a aquellos que hoy tenemos de primera, ¿no? Entonces hay que leerlos, hay que traducirlos, hay que analizarlas y analizarlos. No, una cosita nomás con respecto a también a la especificidad y hablabas de las cátedras. Bueno, en formación docente no existe ese formato de cátedra, lamentablemente, pero en facultad sí, ¿no? En la Claro. universidad. Y bueno, desde hace poco también se ha podido incorporar como asistente, se está armando una pequeña cátedra de filosofía medieval a Laura Sandoval, justamente que está coordinando Sí, conmigo la misma. el coloquio y bueno, estamos empezando a trabajar también juntos y ella tiene no es que tenga su línea, pero tiene también sus autores más Y sí, trabajados y sus intereses y que de alguna manera empezamos a poder o a intentar conectar eso, ¿no? Porque eso también va a ser mejor más provechoso para los estudiantes. O sea, uno sabe de lo que sabe y y puede de sí, la mejor manera, y después hay otros, justamente conformando una cátedra, un equipo, puede trabajar exacto, más otros temas, exacto. tal vez de los mismos autores. Bueno, esa es la idea, pero es algo interesante que se Mira, está pudiendo dar ahora. no, espero que se haya entendido bien, a eso me refería, ¿no? No Claro, sí, sí, quedarse uno estancado en un tema, pero me sí, sí. parece que todos hemos empezado con eso. Yo voy a contar brevemente una historia que Celina va a reconocer. Cuando yo empiezo en Medieval en 1984, que me llama Valentín Crico para ser su ayudante. Vos lo conociste, ¿no? Celina Valentín. Sí, 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 sí. Y entonces me dice, ¿usted Violante qué sabe de medieval? Y yo en ese momento, sinceramente, era poco y nada. Le digo, la crítica de Kant al argumento de Anselmo. Bueno, prepare eso, me dijo. Y así empecé, y empecé a descubrir un montón de cosas que no tenían, o sea, obvio, a fundamentar, ¿no? Ese discurso y demás, pero me parece que sí, que empezamos todos con algo similar, no digo del mismo modo, pero empezamos con aquello que más o menos teníamos presente, hasta que nos enamoramos, o al menos yo me enamoré también del medioevo. La última reunión de este cuarto coloquio intercongresos que está teniendo lugar con sede en la Universidad de la República, Facultad de Humanidades, en Montevideo, y tenemos lamentablemente que cerrarlo con un homenaje a nuestra querida colega doctora Laura Corso, que falleció el día 2 de este mes de mayo. En nuestro homenaje la vamos a recordar como docente, como investigadora, pero sobre todo como una amiga muy querida, como una persona que todos los que hemos conocido hemos apreciado sus dotes de persona de bien, de persona honesta, de persona íntegra, y todo lo que ella ha podido hacer para ayudar a sus colegas lo ha hecho, por lo cual creo que de los que estamos conectados, todos los que la conocemos tenemos algo que agradecerle. La doctora Laura Corso formó parte desde hace muchos años de la red y participó en prácticamente todas o casi todas sus reuniones,
la última fue en el Congreso Internacional, el Congreso grande, digamos, del año pasado, y en este año, en este coloquio, no iba a participar porque tenía una actividad presencial en Ecuador, había sido invitada para un programa de difusión y de estudio e investigación de la filosofía medieval, y justamente allí la llamó Dios a su lado el día 2 de mayo mientras se preparaba para una reunión académica, y nos ha dejado un recuerdo y una impresión muy grande porque realmente no esperábamos un desenlace así imprevisto, casi no lo podíamos creer. El doctor Gabriel Zanotti escribió 3 veces, no lo puedo creer, no se convencía. Realmente ha sido un golpe muy grande para el medievalismo argentino, para todos los que la queremos, naturalmente para su familia, para su esposo, Fernando, siempre tan compañeros, tantos años trabajando juntos y apoyándose, ha sido una cosa realmente muy terrible. Vamos a recordarle entonces a través de algunas imágenes que nos van a presentar personas que han estado cercanos a ella y que institucionalmente no pueden faltar en este homenaje, y por eso vamos a abrir este registro de In Memoriam con la presentación de nuestra colega y amiga Susana Beatriz Violante, que es la coordinadora, forma parte de la directiva de la red, es la coordinadora de filosofía de la red en Argentina, y en nombre de la red y de todo lo que ella ha aportado en la red, la vamos a escuchar. Antes de esto, quería señalar que también en la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano hicimos un homenaje en el que también participó Susana Violante, y para ambos encuentros hemos recibido una serie de adhesiones. Estas adhesiones en parte están copiadas en la página de FEPAI, las vamos a publicar íntegras en las actas, pero ahora simplemente como una noticia, le voy a pedir a Nicolás que lea el listado de las adhesiones personales, una institucional y otras personales. Las institucionales están aquí ahora, ¿no es cierto? Le voy a pedir que lea la lista para, porque algunas de las personas son realmente, no son medievalistas, son realmente de filosofía latinoamericana y argentina, y sin embargo la conocían, la respetaban y le han dedicado unas líneas de homenaje. Por favor, Nicolás. Bueno, sí, las adhesiones al homenaje del Consejo de Investigación, Facultad de Humanidades de la UNSTA, Yamandú Acosta, Andrés Brenner, Juan Manuel Campos Benítez, Silvia Contaldo, Marta Daneri, José de Jesús Herrera Ospina, Clara Jalif, la hermana María Elisa Ladrón de Guevara, María Noel Lapuyad, Carlos Arturo Nascimento, Beatriz Mayo, Fernando Martín de Blasi, Beatriz Reyes Oribe, Luisa Ripa Alsina y Gabriel Zanotti. Bueno, como ustedes ven, hay filósofos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y México. Ella era conocida en todos estos lugares. Entonces, ahora le cedo la palabra a Beatriz Violante para que ella pronuncie su In Memoriam. Beatriz. Muchas gracias, Celina, y todas las personas que nos acompañan en este homenaje a la doctora Laura Corzo de Estrada, In Memoriam, 1956-2024. En este encuentro conmemoramos a una querida colega y amiga, como ha sido la doctora Laura Corzo de Estrada, cuyo fallecimiento acaeció el día 2 de mayo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
donde se encontraba dictando un curso académico. La noticia de su muerte, ocasionada por un fulminante infarto, causó un conmovedor impacto en las personas que la conocimos y que hemos compartido con ella no solo encuentros académicos, sino también informales. Al momento de enterarnos, nos llamamos entre sus colegas para verificar la certeza de la fatídica noticia. Y aquí estamos, hablando en pretérito de tan preciada persona, amante de la filosofía medieval. Reitero lo dicho en el homenaje a la querida Silvana Filippi, también fallecida prematuramente. La pena que sentimos, que siento, de estar reunidos para hablar de Laura sin ella. Lamentablemente comenzó a ser un recuerdo, sumamente valioso en lo personal y académico, pero un recuerdo. Laura se doctoró en 2004 en la Universidad de Navarra con la tesis Naturaleza y Vida Moral, Marco Tulio Cicerón y Tomás de Aquino. Ha sido miembro de la carrera de investigación científica de CONICET, categorizada como investigadora independiente. Se interiorizó en el pensamiento clásico en tanto indagación de los antecedentes greco-romanos que influyeron en la filosofía medieval. Fue una reconocida especialista en la traducción y análisis exegético-crítico del cuerpo de escritos ciceronianos y sus proyecciones, tanto en el medioevo como en la segunda escolástica. Ha sido autora de reconocidos artículos, publicaciones colectivas, libros, analizó autores de la talla de Terencio Varrón, de la Estoa, Cicerón y los maestros parisinos del siglo XIII, la mediación de Marco Tulio Cicerón en la lectura de Tomás de Aquino, la tradición estoica en Rabano Mauro, Felipe Casiller, Tomás de Aquino, Guillermo de Auxerre, Alberto Magno, Domingo de Soto, entre otros. Ha dirigido tesis de grado y posgrado, preocupada siempre por las relaciones entre el conocimiento clásico y medieval con las problemáticas contemporáneas. Se desempeñó como profesora en la carrera de Filosofía en la Universidad Católica Argentina, directora del Instituto de Investigación en Filosofía y Humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata, profesora en ella de la asignatura Historia de la Filosofía Medieval en la licenciatura en Filosofía. Ha asistido como profesora invitada en las universidades de Navarra, Salamanca, Porto, Universidad de La Sabana, Universidad de los Andes, Universidad Panamericana, Universidad Católica de Uruguay, Universidad de Eichstätt, Universidad Austral, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y Universidad de Guayaquil, donde tristemente falleció. Organizó y participó de las jornadas de Justitia et Iure, cuya última edición tuve el beneplácito de reseñar y comparto aquí algunos detalles. El evento tuvo por título convocador del universo prepolítico al político en el pensar medieval y renacentista, correspondiente a las 15ª jornadas de Justitia et Iure, publicado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana de México en su colección filosófica. Si bien el encuentro se había llevado a cabo en 2020, las actas se publicaron en 2023. La obra fue compilada por Virginia Aspe Armelia, directora de la mentada colección, y Laura Corzo Estrada, en tanto directora del programa de Filosofía Práctica Medieval, radicado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. El evento se realizó conjuntamente, no solo con la nombrada institución mexicana, sino también con el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, de Santiago de Chile,
el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de Navarra, España, que han coincidido en llevar adelante ese valioso espacio histórico-filosófico interdisciplinar con proyección en la Segunda Escolástica y América Hispana. El volumen consta de una introducción realizada por Laura y contiene, obviamente, su artículo titulado Estado de naturaleza y conocimiento de sí en la concepción ciceroniana de Populus. En él, Laura analiza la frase de Cicerón, todo lo honorable es de un solo modo, frase relacionada al finalismo de la naturaleza en el desenvolvimiento de la vida perfectiva humana, que le permite al ser humano, gracias a la posesión de la racionalidad, discernir sobre el bien moral. Laura detalla cómo se pasa del sí mismo al otro y de lo prepolítico a lo político, y concluye que el estado de naturaleza que Cicerón describe constituye una manifestación prepolítica de la que no se deriva el populus, ya que le exige un tipo de vida perfectiva basada en virtud. Coincide con Levi en que Cicerón parece haber aspirado a un arquetipo humano en el que se despliega la búsqueda de una unidad entre vida contemplativa y vida práctica, y que solo quienes hayan tenido ese tipo de vida podrán realizar el populus. Tal como comentó Celina, solo mencionaré esa última participación en el 19º Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, de cuyos simposios, que presentó 2, hablará Ivo Kravík. Solo me queda agregar que con Laura coincidimos en la relevancia que le otorgara al seguimiento de las fuentes en toda indagación, que, como ella dijera, cito, permiten documentar una rica línea de autores que persisten en la especulación sobre la naturaleza de la virtud, que procuran desarrollar la psicología del acto humano, que supone el acto de virtud en el orden de las aptitudes de la condición de la naturaleza. Laura dejó inconcluso para un próximo evento el análisis de la aportación de Aristóteles, que consideró, cito, un componente teórico significativo en la analítica del acto humano virtuoso, como hicieron tempranamente presentes, entre otros maestros, Pedro Abelardo y Felipe Canciller en su tratamiento sobre las diversas definiciones de virtud y las aportaciones de Aristóteles y de Cicerón sobre la virtus ut habitus, conforme a una aretología que desarrollaron más tarde Alberto Magno y Tomás de Aquino, en una línea conceptual de concordancia, pero de distinción entre virtus y gratia. Fin de la cita. Muchas gracias, querida y echada de menos Laura, in memoria, por darnos sobre qué filosofar con tu voz y tu cadencia al hablar hondamente extrañable. Gracias. Gracias, Susana Beatriz, por esta recordación tan emotiva y tan justa y tan adecuada de nuestra querida Laura. Ahora corresponde que haga uso de la palabra en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, su decana, porque Laura era allí profesora titular de Filosofía Medieval. Había sido antes, siempre había trabajado y además tenía un grupo de investigación, un grupo de trabajo con lo cual, como se acaba de señalar, ella presentaba resultados
de proyectos de investigación de envergadura siempre vinculados a un estudio analítico de fuentes. No sé, Nicolás, si está conectada la doctora Olga Larre, porque ella tenía una actividad académica de su facultad, pero tenemos la grabación de su texto. Así que, Nicolás, si no está la doctora Olga Larre, pasamos su video. Filosofía y Letras queremos ofrecer nuestro homenaje a la doctora Laura Corso. Muy buenas tardes, queridos colegas de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Desde la Facultad de Filosofía y Letras queremos ofrecer nuestro homenaje a la doctora Laura Corso, quien ha sido una de nuestras destacadas profesoras. Laura Corso ha sido uno de los referentes más destacados de habla española en el pensamiento ético del estoicismo ciceroniano y sus relaciones con la teoría moral de Tomás de Aquino. Ha desarrollado un trabajo ejemplar sobre cómo rastrear y establecer las fuentes clásicas de las obras medievales, lo que no es tarea sencilla, y lo ha podido desarrollar de forma rigurosa y con calidad científica. Ha sido profesora titular de Historia de la Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina desde el año 2016. Entre sus trabajos mencionamos la traducción del De Legibus de Cicerón, editorial Coligüe 2007, y la cuestión disputada sobre las virtudes en general de Tomás de Aquino, publicado por EUNSA en el 2000. En un tercer trabajo, Naturaleza y vida moral, Marco Tulio Cicerón y Tomás de Aquino, publicado por EUNSA en 2008, amalgama estos trabajos previos en un esfuerzo de erudición y de reflexión filosófica de notable calidad. Supo rastrear los elementos del pensamiento ciceroniano que se encuentran presentes en la obra de Tomás de Aquino y se detiene en las significativas mediaciones sufridas en ese lento proceso de transmisión y reinterpretación de las fuentes tardo-antiguas. En su trayecto académico, Corso ha realizado un examen minucioso y orgánico de estas fuentes. Ha estudiado los conceptos de naturaleza y vida moral en los escritos ciceronianos, y lo ha hecho teniendo el cuidado de abordarlos de un modo progresivo y ajustándose al contexto histórico de su elaboración. Esto le permitió determinar cómo las antiguas querellas helenísticas, ciertamente revisadas en un contexto metafísico diverso, se proyectan en el estado de la cuestión medieval que debate acerca del espacio que conviene a la autodeterminación del hombre como causa eficiente inmediata de su obrar, y en particular de su obrar virtuoso ante la bondad gratuita de Dios que se revela en su providencia sobre el mundo en su conjunto y los seres que lo componen, y de modo particular en la gracia que eleva la condición de esta naturaleza. Las disputaciones que preceden a la elaboración de Tomás de Aquino también fueron objeto de su análisis y revelan la persistencia de un problema que, desde un punto de vista teórico, se proyecta en la constitución misma de la ciencia moral. Su vigencia en el tiempo se manifiesta expresamente en la compleja problemática que suscita la definición de virtud que, sobre la autoridad de Agustín, Pedro Lombardo vuelve doctrina en los centros de enseñanza parisinos. En rigor, el maestro de las sentencias se hace cargo de esta problemática cuando delimita los distintos planos del obrar humano y aduce expresamente que no hay mérito alguno en el hombre que no sea por el libre albedrío.
no obstante lo cual reconoce que la causa principal del mérito corresponde a la gracia, pues la gracia auxilia y sana el libre albedrío para que el hombre sea capaz de llevar a cabo una vida virtuosa. Propone así una sinergia de los planos natural y sobrenatural del obrar humano, y en conformidad con la enseñanza agustiniana afirma la debilidad de la naturaleza a menos que la gracia la auxilie para que efectivamente quiera el bien. La doctrina de Tomás de Aquino en torno a la naturaleza del obrar propiamente humano fue objeto de su particular análisis. Tal como señalamos, luego de establecer el estatus particular de Cicerón como fuente en la obra del Angélico, examinó minuciosamente el modo en que el concepto de virtud moral, el origen de la virtud y la noción de ley natural de tradición ciceroniana se encuentran presentes en los textos tomasianos. Esto le permitió determinar los núcleos temáticos centrales que manifiestan esta influencia: la denominación de virtud cardinal, la noción de parte en las virtudes cardinales y las partes de la prudencia, de la templanza, de la fortaleza y de la justicia. Por lo cual se ha detenido no solo en establecer lo que Tomás de Aquino recibe de Cicerón, sino también en el estatus natural de la razón moral y en la naturalidad misma de las virtudes. Y en este último caso, no solo en la perspectiva más general, sino también en el aspecto concreto de la referida división de las diferentes virtudes. Ha detallado asimismo aquellos aspectos en los que ambos autores difieren profundamente. En su Insententias y en su Summa Theologiae, Tomás de Aquino evoca las críticas agustinianas a Cicerón, quien en su De Civitate Dei ha sostenido que lo que es necesario no es voluntario, en concordancia con la exposición del Lombardo, pero donde asimismo se opone al propósito ciceroniano de negar la presencia divina para refutar la adivinación y con ello la sentencia estoica conforme a la cual todo acontece por necesidad. Quiero señalar finalmente la virtud. Muy buenas tardes, queridos colegas. Bien, Bueno, muchas gracias a la doctora Olga Larre por su in memoriam en nombre de la facultad y de los docentes y colegas y también de quienes han sido compañeros de estudio de Laura. Ahora corresponde, hemos invitado a decir unas palabras de homenaje al doctor Pedro Mantas de la Universidad de Sevilla, porque él es el presidente de la Sociedad de Filosofía Medieval de España y Portugal, SOFIME, sociedad a la cual Laura pertenecía desde hacía muchos años y cuya comisión directiva integraba al momento de su muerte. El doctor Mantas no está en Sevilla ahora, pero nos ha mandado su video. No se puede conectar porque no está con Wi-Fi disponible, pero nos ha mandado con tiempo su video que lo vamos a pasar. Pido por favor, Nicolás, entonces el video del doctor Pedro Mantas. Gracias. Ahora vamos a invitar a una querida colega, la doctora María Jesús Sotobruna, para que nos haga una referencia a un proyecto sumamente importante que llevó durante muchos años Laura, junto con ella misma, con María Jesús, al cual yo asistí también reiteradamente. Hubiéramos querido contar con la presencia del doctor Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, que es en realidad
la institución que amparó siempre, junto con la Universidad de Navarra y otras universidades, esta realización de este proyecto Justitia et Iure, pero no ha sido posible conectarlo a tiempo y tenemos además un tiempo muy escaso por razón de la programación de la UDELAR y tenemos que terminar en unos pocos minutos. Entonces vamos a pedirle a la doctora María Jesús que nos hable de este proyecto y también nos adelante alguna posibilidad de su continuación precisamente en homenaje a Laura. Bueno, con respecto al proyecto de Justitia et Iure, para el que tengo 4 minutos para hablar máximo, vamos a ver, hemos estado conectados la Universidad Panamericana con Joaquín García Huidobro, Virginia Aspe, no, perdón, la Panamericana con Alberto Ros y la Universidad de los Andes de Chile con Joaquín García Huidobro y la propia, bueno, y Virginia desde México, perdón, es que me... Bueno, entonces, bueno, hemos reconocido y quiero manifestar aquí la gran labor que ha hecho Laura en coordinar durante 18 años las jornadas de Justitia et Iure, mediante las cuales pues, se ha podido llevar a la filosofía, al campo de la razón, las más diversas cuestiones filosóficas, morales, pero también relativas principalmente a la razón práctica, pero también ha tenido cabida la metafísica. Bueno, como sabemos, las jornadas se iniciaron con la profesora Laura Corso y el profesor Juan Cruz Cruz desde la línea de pensamiento clásico español de la Universidad de Navarra, y después ya como representante de la Universidad de Navarra entré yo misma, pero desde el Instituto de Estudios Medievales. Bien, y se unieron después la Universidad Panamericana y los Andes de Chile. Bien, dicho esto, en estas conversaciones que hemos tenido, claro, hemos intentado también contactar con el decano Pablo Garat de la UCA, pero estamos a la espera de una respuesta también por parte de la UCA acerca de cómo quieren ellos acoger, ¿no?, este gran proyecto de Laura. Se nos ha ocurrido, pero insisto, ¿no?, aquí quien tiene la última palabra es Garat, pues que continuáramos con reuniones quizá con menos días, pero todavía no sabemos en concreto para este año qué formato dar. No sé, cualquier idea sería buena que nos diesen los aquí presentes. Y no tengo nada más que decir, más que sí, el afán de continuar el proyecto de Laura. También vemos que Laura Corso prácticamente llevaba todo ella desde UCA y que es muy difícil reemplazarla. No sé si Olga Larre o alguien de allí, ahora como no está, pudiera ver quién está allí como mano derecha para continuar este proyecto. Este es un poquito el panorama. Sí, yo voy a reunirme, no sé si este año tal vez hacemos una llamada a artículos para que puedan publicarse otra vez en la colección bajo el auspicio de Virginia Aspe. Y bueno, esto es lo que hay hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Sí, creo que es un interés y una preocupación de que este proyecto que es tan importante continúe, pero también creo que es verdad que es muy difícil encontrar un reemplazante, porque no se trata solamente del trabajo, diríamos, administrativo académico, sino también del conocimiento de los temas
el manejo de las invitaciones, etcétera. Yo me atrevería a sugerir, y te lo sugiero concretamente como miembro de la comisión y como lo acabas de mencionar, que este año, que será muy difícil que pueda hacerse el encuentro, porque eso se suele hacer en agosto y estamos ya a finales de mayo, y esto requeriría una programación suplementaria, diríamos, de tiempo completo que difícilmente pueda darse, pero sí me parece que el consejo, el grupo de las tres universidades vinculadas junto con el doctor Garat, lo que pueden hacer es una convocatoria a un libro, es decir, no una sesión presencial, porque será muy difícil que pueda conseguirse, pero sí un libro. Personalmente ofrezco la ayuda de la red para esto. Nosotros tenemos una estructura suficiente como para nuclear gente que pueda colaborar en la búsqueda de trabajos en una comisión académica de evaluación, y también tenemos una editorial. Si fuera necesario, también se puede contar con la editorial. Así que formalmente ofrezco aquí la ayuda de la red latinoamericana para que se pueda reemplazar la reunión de Justitia Diure presencial por un libro en homenaje a Laura Corso, y te pido concretamente que tomes esta iniciativa y que continuemos en contacto para la continuación de esta idea, que me parece que es factible. Y luego, con tiempo, se verá las posibilidades de continuar, tal vez cada 2 años, o tal vez de una manera un poco diferente según lo que se pueda conseguir. Pero creo que hay un consenso en todos los que estamos aquí, que era una idea muy importante, porque no es solamente filosofía del derecho o filosofía política y social, sino que es una conjunción, un proyecto y una idea que muestra la importancia de la interdisciplina y de tener en cuenta toda una tradición sobre este tema de la justicia y el derecho, que todavía sigue siendo uno de las materias adeudadas en nuestra justicia del siglo XXI, cuando estamos a punto de pasar un cuarto de siglo. El año que viene cumplimos un cuarto de siglo, y es un siglo en el cual, lamentablemente, Justitia et Iure en muchos aspectos sigue estando ausente. Muy bonito, Celina, sí, muy bonito lo que has dicho. Te tomo la palabra, sí, sí. Sí, ahora Así que... es. Seguiremos en contacto. Queridos colegas, les saludo desde España. Ahora venís vos. Hay eventos que uno no desea sucedan nunca, pues evidencian el hecho irreversible de la desaparición de un ser muy apreciado. Apesadumbrado por la noticia del fallecimiento de la profesora Laura Corso de Estrada, la enorme pérdida personal y profesional que ello supone, es un honor poder compartir con ustedes unas palabras de homenaje dedicadas a nuestra compañera y amiga. Desearía, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este homenaje cursada por la profesora Celina Lertora. Ella, como Laura, es miembro de la Sociedad de Filosofía Medieval, SOFIME, colega y amiga desde hace ya muchos años. Como presidente de SOFIME y dirigiéndome a ustedes en mi nombre, en el de los miembros de la Junta de la Sociedad, en la que Laura era parte activa, y los socios que la conocían personalmente o a través de su trabajo académico e investigador, he de decir
que nuestra estima por Laura no solo estaba motivada por su colaboración académica con SOFIME, sino también por la calidad humana de la que siempre hizo gala. Conocí personalmente a Laura en el Congreso Internacional que el entonces presidente de SOFIME, el profesor José Luis Fuertes, organizó en Salamanca hace ya unos cuantos años. Desde aquel encuentro y en coloquios y congresos posteriores, el último en Porto, en el Congreso Internacional organizado por el profesor José Meiriños, nuestra relación y colaboración fue incrementándose ininterrumpidamente. Actualmente, de hecho, Laura estaba coordinando un volumen extraordinario para la Revista Española de Filosofía Medieval, editada por SOFIME, una publicación con cuyos editores ella también mantenía una estrecha relación. No quisiera terminar estas brevísimas palabras sin aludir a la estrecha relación de Laura con algunos miembros de SOFIME. De entre ellos, quizás sea nuestra compañera, la profesora María Jesús Soto, quien a lo largo de los años ha mantenido una estrechísima relación de amistad con Laura Corso. Laura era, me decía hace unos días María Jesús, una amiga de las de toda la vida. Entre sus recuerdos, ella destacaba sus muy fecundas conversaciones personales y académicas y sus encuentros en Buenos Aires y Pamplona. Como persona y filósofa, me decía María Jesús, Laura vivió según la máxima de Cicerón, quien no reconoce su naturaleza y lo que de divino hay en ella es como si huyera de sí mismo. Pues bien, con el recuerdo de Laura en el horizonte, deseo expresar mis más sentidas condolencias a sus familiares, colegas y amigos. Descanse en paz. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, agradecemos al doctor Pedro Manta su intervención y ahora para ir finalizando esta sesión de homenaje, vamos a leer un fragmento, Ivo Kravich va a leer un fragmento de la última publicación que tuvo en la red, que es en uno de los simposios del Congreso del año pasado, tal como ya lo dijo Susana Violante en su In Memoriam. En razón de que es un texto largo, y estamos muy justos de tiempo, solamente vamos a leer una parte que corresponde a la presentación del tema y la parte final. Este breve texto, sin embargo, muestra, y todos lo van a apreciar, el tipo de tarea que realizaba Laura y su interés siempre primordial por el análisis exhaustivo de las listas de fuentes que debían ser integradas en una explicación de tipo histórico, algo que mencionamos también en nuestra reunión anterior sobre enseñanza e investigación de la filosofía medieval, la importancia del contexto histórico. De modo que entonces te pido, Ivo, que, sí, ¿verdad? Que leas eso. ¿No ves bien? El binomio natura-voluntas, en la teoría de la acción de Pedro Lombardo. 1. Consideraciones antecedentes. Es un hecho que fuentes significativas del siglo XIII, como las que proceden de los primeros maestros de París, hacen presente en el status quaestionis de su tiempo el peso de la definición agustiniana de virtud, que, en rigor, es fruto de la composición teórica de Pedro Lombardo en su Liber Septentiarum, Locus, donde, en la Distinctio 27 del Liber segundo, Pedro Lombardo atribuye la autoridad de Agustín ut ait Augustinus, que, comillas, la virtud es una buena cualidad de la mente
por la cual se vive con rectitud y de la que nadie hace mal uso, la que solo Dios obra en el hombre. Cierra. La analítica de los diversos componentes de esta definición y de la predicación de sus principales formulaciones aún es tema de discusión durante la segunda mitad del siglo XIII. Como revelan los desarrollos de Alberto Magno en Summa Theologia, segundo, cuestión 103, de Bono, primero, cuestión 5, si no me equivoco, ¿sí? Sí, está bien, sí. En Tomás de Aquino, en su In Liber Scientiarum, segundo, Distintio 27, tercero, Distintio 33, en su Summa Theologia, 1, primero y segundo, cuestión 55, no sé qué es A4. Artículo 4, e incluso en la tardía Quaestio Disputata de Virtutibus et in Comuni. Esto es, me dijiste, 2. Sí, artículo 2. Artículo 2. Pero asimismo, y en los inicios del siglo XIII, en los esfuerzos especulativos del maestro Felipe Canciller, en su extensa recompilación de Definitionibus Diversis Virtutis, de la pars posterior de su Summa de Bono, donde la definitio, que también él, como quienes lo siguieron en el tratamiento del tema, atribuye a la autoría de Augustinus, ocupa el primer lugar del listado, junto a sentencias ciceronianas y aristotélicas. En ese sentido, el status quaestionis, que al respecto propone el maestro Felipe, revela la complejidad que aún persiste en torno a la ponderación de virtute quid sit et quid sit actus eius, conforme a la quaestio que en su tiempo anunciara Pedro Lombardo. Constituye el propósito de mi estudio tan solo aproximarme a una de las razones que, según entiendo, genera la complejidad aún vigente. Esto es, que la predicación del término virtus, en el contexto de una definitio, que comprehenda su esencia quid sit, entre paréntesis, supone haber desarrollado una teoría de la acción humana que pueda aportar sustento a tal predicación y, consecuentemente, en la que se discierna el alcance de la condición de la naturaleza humana en su desenvolvimiento perfectivo. Y bajo este respecto, considero que la definición de virtud de autoridad agustiniana que Pedro Lombardo transmite en su Liber Scientiarum manifiesta una fase expresiva de la búsqueda y elaboración de los supuestos mencionados y a la vez de sus limitaciones histórico-teóricas. De allí mi propósito de detenerme en la exégesis de uno de los núcleos claramente problemáticos de la definición lombardiana, virtus voluntas, que en rigor conlleva el análisis de un supuesto natura voluntas. Temática que abordaré considerando algunos de los pasajes significativos del Liber Scientiarum, del mismo locus en el que figura la definición y en otros loci precedentes, con el objeto de bosquejar la reconstrucción histórico-filosófica del tratamiento de la quaestio en un periodo probablemente consciente de la necesidad de delimitación del objeto moral en la teoría de la acción propiamente humana, pero estimo que aún lejano a la constitución de la ciencia moral. Así, conforme a la postura magistral del Lombardo, gratia virtus non incongrue nominatur, de un modo no incongruente se denomina virtud, puso entre comillas, porque sana y ayuda a la voluntad enferma del hombre, como queda expresado en la definición que el Lombardo atribuye a Agustín en su Liber Scientiarum, la que en rigor, como sostuve al inicio de este estudio, constituye una composición teórica de autoría de Pedro Lombardo a partir de pasajes agustinianos del Libero Arbitrio y de Narrationes in Salmos. De hecho, Pedro Lombardo mismo remite a la doctrina agustiniana de Libero Arbitrio, segundo, 1950, que más tarde también retoma Tomás de Aquino en su Summa Theologia, donde se afirma, como se enuncia en la definición del Liber Scientiarum Distintio 27,
que por las virtudes recte vivitur y asimismo que de las virtudes nemo male utitur, ¿está bien? ¿Sí? En el contexto de la distinción agustiniana entre los bona magna, mínima et media, y de la calificación de las virtudes entre los que son magna. Pero además, y con respecto a la formulación de la definición del Liber Scientiarum, que sostiene que la virtud es obra de Dios en el hombre. Pedro Lombardo remite al pasaje de Narraciones in Salmos 118-26, donde Agustín describe esencialmente la justicia como opus gratium. El seguimiento de fuentes permite documentar una rica línea de autores que persisten en la especulación sobre la naturaleza de la virtud, entre los que O. Lottin identifica maestros que procuran desarrollar la psicología del acto humano que supone el acto de virtud en el orden de las aptitudes de la condición de la naturaleza. Lottin indica con propiedad que este movimiento pone especial énfasis en la recepción y desarrollo de la tesis aristotélica de la virtud como exis habitus, de categoría, capítulo 8, 8b27 y SS, la que siguiente, la que ciertamente ya tuvo en mente Agustín. Tal vez podría decirse que Pedro Lombardo la hizo presente por vía del género no inmediato de la virtus, definida como qualitas, más incorporada a una exégesis teológica que, por cierto, no corresponde a la tesis de categoría, según se expresa en la definición en la que nos detuvimos. Mas no será mi objeto ahora detenerme en el examen de esta aportación aristotélica entonces conocida, y que constituyó un componente teórico significativo en la analítica del acto humano virtuoso, como hicieron tempranamente presente, entre otros maestros, Pedro Abelardo y Felipe Canciller, en su tratamiento sobre las diversas definiciones de virtud y las aportaciones de Aristóteles y de Cicerón sobre la virtus ut habitus, conforme a una aretología que desarrollaron más tarde Alberto Magno y Tomás de Aquino en una línea conceptual de concordancia, pero de distinción entre virtus y gratia. Muchas gracias. Creo que esto nos ha dado una pauta de la primera parte y la última. En medio está su análisis muy importante de los textos de Lombardo. Nos da una pauta de cómo trabajaba Laura estos textos. Y ahora, para cerrar este homenaje, le vamos a pedir al padre Rafael Cúnzulo, en su doble carácter de medievalista y de sacerdote, que termine este acto con una oración por Laura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en estos momentos en que la muerte deja de ser algo lejano y se convierte en una realidad que nos golpea y duele muy hondo, surgen seguramente en nosotros, especialmente en Fernando, muchos interrogantes. Por eso, como comunidad creyente y académica, nos ponemos en oración y apelamos a nuestra fe cristiana, justamente porque nuestra fe cristiana nos invita a creer en la resurrección y nos invita a mirar la muerte como un paso hacia una plenitud de vida. Y esto porque Jesús es la resurrección y la vida. Creemos así que la muerte ha sido vencida y ha sido vencida por la resurrección de Jesús. Y por eso celebramos este triunfo también en la vida de Laura. No solo lloramos por su pérdida, sino que esperamos que en las manos de Dios, en las manos misericordiosas de Dios,
nuestra hermana viva plenamente. Y como hermanos de ella, nos ponemos en oración con aquella oración que no rezamos nosotros el día del bautismo y que no rezamos nosotros en el día que partimos, pero que nuestra comunidad de fe rezará por nosotros. Esa oración que Jesús nos dejó, en la cual nos reconocemos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la así tierra en la como en el tierra cielo. como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Señor, te encomendamos humildemente a nuestra hermana Laura, a quien en esta vida mortal siempre protegiste con inmenso amor. Ahora que ha sido liberada de todo mal, llévala al descanso eterno e imploramos tu clemencia para que la conduzcas al reino de los cielos, que ya ha concluido su vida mortal y donde está y donde ya no existe ni la muerte, ni la angustia, ni el sufrimiento, pueda estar ella en el gozo y en la paz, en compañía de tu Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El alma de nuestra hermana Laura, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Y un elemento más, en la orden, cuando se despide a un hermano, se reza la salve. Se canta en realidad, pero como yo soy muy malo cantando, invito a que la recemos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Nos converte. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Los ángeles te lleven al cielo y te conduzcan al reino de la paz. Amén. Amén. Muchas gracias. Y con esta oración y este recuerdo terminamos este acto y damos por cerrado el cuarto coloquio intercongresos.